por continuar en sintonía con nosotros. Tema importante que hemos tratado desde hace unos días y que hoy recibimos a una profesional para abundar un poco más sobre esto que nos preocupa, esta normalización de la violencia de género, pero hay una esperanza y sobre todo puede haber mucho respaldo para estas víctimas. Recibimos a Gloriana Montaz, ella es psicóloga y nos va a abordar todo este tema. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, contentísima de estar aquí con ustedes hoy. Para nosotros es un honor recibirle y precisamente vamos a comenzar hablando de por qué hay algunas víctimas de violencia que normalizan su estado de violencia y en algunos casos hasta se hacen responsables de la actuación del victimario. Y hablo específicamente de un comentario que se hizo viral esta semana por una comunicadora social, Ana Carolina, en un programa de radio, donde ella decía que el 80% de las mujeres que son víctimas de violencia es porque provocan al hombre y lo llevan a que la violenten. Y esto destapa una realidad, y la realidad es que así como hay víctimas que saben que son víctimas, hay otras que lastimosamente se sienten culpables de lo que les pasa. ¿Por qué? La normalización de la violencia es la trampa de la violencia. Imagínate tú qué bien le sirve a una persona que agrede hacerte pensar que lo que te está pasando es normal y le pasa a todo el mundo. Es una estrategia. Pero la verdad, cuando lo vemos a nivel social, el hecho de que la sociedad normalice la violencia es muy peligroso, porque comenzamos a ver las situaciones violentas, comenzamos a ver las agresiones y las personas no hacen nada, sino que simplemente dicen, ah, bueno, volvemos a ese antiguo adagio de entre pleito de marido y mujer nadie se mete, pero ahí ponemos de nuevo a las víctimas en una desprotección importante. Así es. ¿Por qué las personas normalizan? Porque probablemente han visto violencia desde que eran niños. Cuando una mujer ha experimentado violencia por parte de sus cuidadores primarios, pues entonces se entiende que vamos a decir que merece ser violentada. Entonces eso pasa a sus hermanos, eso pasa a sus tíos, a sus primos y luego, por supuesto, a su pareja. Cuando vuelve a sufrir una situación de violencia, ella lo ve como, bueno, esto es parte de la vida, ¿no? Esto es parte de lo que me toca, esta es la cruz que tengo que cargar. Y entonces le hace mucho más difícil identificarse como una víctima y, por supuesto, buscar ayuda. Así mismo es. Yo insisto mucho en que se enfoca, y claro, importante enfocarnos en la violencia física, pero hablamos poco del abuso psicológico, de esa violencia psicológica. Entonces, también que una mujer sepa que si su pareja la tortura psicológicamente y emocionalmente, pues está siendo víctima de violencia. Y siempre hay abuso psicológico, porque si hay abuso físico, psicológicamente hay un impacto. Claro. Si hay una violencia verbal, psicológicamente eso también te impacta. La violencia psicológica siempre está, pero cuando no están las otras, a veces la persona dice, no, pero él no me da. O sea, no me ha dado, como que no, vuelvo y digo, no se reconoce porque no observa que el hecho de que se burle de ti, de que te humille, de que simplemente, vamos a decir, haga cosas para hacerte sentir mal, para hacerte sentir que te está volviendo loca, pues eso también es parte de una desestabilización del sistema nervioso de una persona que la enferma y que constituye daño psicológico posterior. Pudiéramos nosotros poner en el renglón de violencia las conductas pasivo-agresivas que llevan a una persona a sentirse al menos y hasta en algunos casos cambiar su propio ser. Y hablo, por ejemplo, de esas parejas que sin necesidad de ofenderte te dicen, por ejemplo, ay, mira, me gustaría que mejor te hagas la nariz porque que así grande no me gusta, o me gustaría que uses uñas postizas o este tipo de ropa. Justamente ayer vi un video de una chica que relataba su relación de pareja con una persona que ella decía, nunca sentí que me abusaba, sin embargo, comenzó a cambiar todos mis hábitos. Me compraba ropa con la que yo no me sentía cómoda, pero él decía que con esa era que me quería ver, no me gustaban las uñas, pero me decía que sí, que por favor. Entonces, ese tipo de violencia pasivo-agresiva, ¿funciona? Vamos a decir que ¿cuáles son? Que eso podría comenzar como una antesala a lo que luego podría constituirse en violencia por un control excesivo, por controlar la vida del otro, al punto donde la víctima ya
pierde su capacidad de tomar decisiones inclusive, y comienza así, comienza de manera muy velada, como es una intención de protegerte, de ayudarte, porque yo lo que quiero es ayudarte, esa persona no te conviene, es que yo te voy a llevar porque a mí no me gusta este sitio y quiero protegerte, pero más que todo detrás de eso puede haber esa intención de luego controlar. ¿Siempre la hay? No, no siempre. Y ese es el tema, que cuando me doy cuenta de cómo realmente esto es una intención previa de controlar o no, y es un tema de estar pendiente como a las señales, ¿no? ¿Y qué pasa si no estoy de acuerdo? Se respeta mi autonomía, si yo digo, no, es que a mí, yo igual me quiero poner eso, porque eso me hace sentir, cuando yo comienzo a sentir que pierdo mi esencia, que me pierdo en la relación, pues entonces son como las banderitas rojas que tenemos que tener en cuenta. Y algo que se da mucho, hablando de banderitas rojas, que yo entiendo que es muy importante resaltar para que si una amiga televidente está siendo víctima de esto, pues de repente pueda identificarlo. Que tú expresas algo que te hace sentir mal, algo que te duele y te dicen, estás exagerando, o te dicen, ay, tú sí estás sensible. Pasa mucho. Claro, y eso lleva después al llamado gaslighting o el luz de gas, el que tengamos una situación donde yo me sentí violentada, mis derechos vulnerados, y tú me digas, eso nunca pasó. Y eso tú te lo estás inventando y la persona comienza como a dudar, pero ¿será verdad que yo estoy exagerando? ¿Será verdad que yo me lo inventé? Pero vuelvo y digo, es una estrategia para desestabilizar y en conjunto con muchas otras cosas, pues cuando lo ves lo ves desde fuera, tú dices, oh, claro, esta persona está literalmente en el ciclo de la violencia. ¿Puede un hombre actuar así por crianza sin necesariamente entender que está ejerciendo violencia? Es parte de esa normalización que hablábamos en un principio y tú mencionabas ese comentario al principio de si deberíamos culpar a las víctimas, ¿no? de su situación. Y entiendo que es más eficiente enfocarnos en que las personas no violenten, en que las personas no agredan, porque al final sí es cierto que debemos enseñar a nuestras hijas, hermanas, sobrinas a protegerse, pero yo tengo hijos y debo enseñarle a mis hijos a no violentar, a no maltratar, a cómo tener una comunicación sana, el cómo tener una vida en pareja que no se trate de un mal vivir, de un malestar, de un maltrato constante. Claro, y bueno, en Profamilia ofrecen mucho respaldo a las personas que han sido víctimas de violencia de género, incluso hasta respaldo legal con abogados. ¿Puede también explicarnos un poquito sobre esto? Bueno, yo he venido trabajando con Profamilia desde hace tiempo y ahora me ha tocado estar como consultora de un proyecto interesantísimo que sería el Directorio de Abogados y Abogadas Especialistas en Representación Legal de Víctimas de Violencia Basada en Género. Y este directorio viene a recoger todos los abogados que desearon, que quisieron participar y que fueron validados en un proceso importante de verificación, pues estas personas están ahí de diferentes instituciones gubernamentales, no gubernamentales, de manera privada, para que si una persona que se reconoce como víctima de violencia basada en género necesita representación legal o necesita inclusive alguien que la oriente, ¿no? Alguien que le explique cuáles son sus opciones, a través de ese directorio puede conseguir a alguien que le quede cerca de su localidad. ¿Estos servicios tienen algún costo? ¿Se le da a la sociedad de manera gratuita? ¿Cómo es? Si usted habla violencia de género, ¿incluye también cuando el hombre es violentado por una mujer o solamente abarca la violencia de género hombre-mujer? Este es un listado inclusivo. La idea es que los abogados que estén ahí valoren el caso y definan, ¿no? de manera, con sus conocimientos de manera autónoma lo que así desean hacer, pero son personas especializadas en el tema de violencia basada en género. La mayoría de los servicios son brindados por parte de instituciones estatales, gratuitas totalmente, por ejemplo, el Servicio Nacional de Representación Legal de Víctimas, el mismo Ministerio de la Mujer, que tienen abogados, no tiene costo, o instituciones sin fines de lucros como el CENSEL, por ejemplo, que está ahí junto a otras que tienen años brindando este servicio de manera gratuita. Hay otras que ofrecen servicios a bajo costo, o por ejemplo, primera consulta gratis, con honorarios sociales, depende de que si son abogados privados o a qué institución pertenece. Excelente. ¿Y cómo ya se logra que la víctima llegue al punto de buscar ayuda legal? Porque como sabemos, las víctimas son víctimas y normalmente hasta dudan en ir a un psicólogo. Entonces
tienen que haber pasado primero por una terapia y luego recibir esa ayuda legal. ¿Cómo es ese proceso? No, depende de cada caso. Yo digo que si una víctima está recién agredida físicamente, lo primero es conseguir asistencia, por ejemplo, médica, ¿no? Médica, bueno, sí. Médica inicialmente. A veces decimos, sí, hay que denunciar, claro, pero tenemos que tomar en cuenta cuál es el estatus de la situación, si el nivel de peligro que tiene esa persona y entonces organizarnos para poder accionar. El tema de la representación o de la orientación legal es que puede comenzar a ponerla en perspectiva, a que ella vea cuáles son sus opciones, qué ella tiene que hacer, cómo ella se tiene que organizar en caso de querer dar ese paso, de poner una denuncia, de hacer un proceso. Hay casos que son, vamos a decir, urgentes, hay casos que pueden esperar esa organización, o sea que va a depender de cada caso. Pero el yo contar con esa orientación es importante porque mucha gente tiene una idea errada de las opciones que tiene, de lo que el sistema ofrece. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Gloriana Montaz acerca de violencia de género y bueno, muchas aristas que hay que destacar. Muchísimas gracias de verdad por la visita y sobre todo resaltar ese trabajo que hacen en Profamilia. De verdad que sí, gracias en nombre de la sociedad. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos vamos a una pausa. Al regreso muchísimo más aquí en Activando la Mañana. El mejor